Que el Señor les bendiga. ¿Cómo están ustedes? Espero se encuentren muy bien. Vamos a comenzar el culto en esta tarde leyendo Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16, que dice: Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. Todo el tiempo manténgase en oración, manténgase alegre y de ninguna manera apague el fuego del Espíritu Santo. Señor, gracias te damos por el culto que tendremos en el nombre de Jesús. Que sea tu presencia obrando con poder a cada una de esas vidas que están conectadas en esta hora. En el nombre de Jesús, todo está en tus manos. Glorifícate una vez más. Padre, lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabemos juntos el nombre de Cristo. Mi Dios, Redentor, mi Rey, Consolador, a ti todo el honor. Es paz a mi ser, la luz de mi amanecer, a ti todo el honor. Tú eres mi todo. A ti todo el honor, eres paz a mi ser, es paz a mi ser, la luz de mi amanecer, a ti todo el honor, tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo. Sí, Señor. Es paz a mi ser, la luz de mi amanecer, a ti todo el honor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo. ¿Cuánto pueden declararlo? Tú eres mi todo. Mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré que tú eres mi todo. Mi Jesús, por ti siempre viviré, siempre viviré, y por siempre cantaré, y por siempre cantaré que tú eres mi todo, Señor. Tú eres mi todo. Mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Bien fuerte, decláralo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo.
mi todo, Señor. Tú eres mi vida, Jesús. A ti te alabamos, a ti te damos la gloria, Rey. Aleluya. Te alabamos, Señor. Te entregamos todas nuestras cargas a ti, Señor. Te entregamos todo lo que somos en adoración. Nos rendimos a ti con un corazón humillado, Señor. Con un corazón humilde venimos a ti, Señor, para declarar que te necesitamos, Señor, y que no hay nadie como tú, Señor. Eres el único. Eres el gran yo soy. No hay como tú, Señor. No hay como tú, mi Dios. La tierra canta, el cielo postrado está, y el universo, miles de ángeles cantan. El Alfa, la Omega, principio y final. El alto, sublime, ¿quién es? ¿Quién será? Eres el único. Eres el gran yo soy. No hay como tú, mi Dios. No hay como tú, Señor. La tierra canta, el cielo postrado está, y el universo, y miles de ángeles cantan. El Alfa, la Omega, principio y final. El alto, sublime, ¿quién es? ¿Quién será? El Alfa, la Omega, principio y final. El alto, sublime, ¿quién es? ¿Quién será? El Señor le bendiga. Vamos a orar por los diezmos, las ofrendas misioneras, por cada uno de los hermanos que participan en el dar, en la obra del Señor, que son parte de la Iglesia Manuel, son miembros de la Iglesia Manuel, tienen un compromiso con la obra de Dios a través de la Iglesia Manuel. Y quiero leerle un pasaje, primeramente, que está en 2 de Corintios capítulo 8, y nos habla del corazón que tiene aquel que da, o que debe tener aquel que da. Dice, versículo 1 del capítulo 8 de 2 de Corintios, ahora, hermanos,
queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían, y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que le concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos primeramente al Señor y después a nosotros por la voluntad de Dios. Así que ahí vemos el corazón de estos hermanos de Macedonia, que estaban dispuestos a dar. La pobreza no era una excusa para ellos para no dar. Nosotros pensamos diferente, sinceramente, piénselo. Pensamos diferente, no, es pobre, no puede dar, no puede hacer, no tiene para dar. Tiene que recibir más que dar. Bueno, la palabra de Dios dice que más bienaventurado es dar que recibir. Jesús mismo no impidió a una mujer viuda, pobre, dar su ofrenda. Recordemos en los evangelios dice que Jesús estaba sentado mirando la caja de las ofrendas, donde las personas depositaban sus ofrendas. Y dice que él vio gente rica, gente pudiente, gente comerciante, gente que daba delante de todos su ofrenda. Y daba abundantemente. Y se acercó una mujer viuda, pobre, y también dio su ofrenda. Y Jesús dijo, esa mujer viuda, ustedes la vieron, esa mujer dio más que los ricos, porque ella de su sustento dio todo lo que tenía. En cambio los otros daban de lo que les sobraba. Cuando uno da, como la mujer viuda o como la gente de Macedonia, da de corazón. No está midiendo lo que da. Da de corazón, porque da todo lo que tiene. Eso es lo que pasó con la mujer viuda y sin ninguna duda la promesa y la palabra de Dios se cumplió en ella como se cumplió en los macedonios. Mire, dice que uno tiene que dar su ofrenda de corazón según lo que haya dispuesto, no por obligación, no dar de lo que no tiene, sino dar lo que ha dispuesto en su corazón. Recuerden esto, el que siembra escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde en ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres. Su justicia permanece para siempre. El que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos. Y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acción de gracias para Dios. Mire, qué tremendo, una ofrenda, el diezmo, lo que uno da para Dios, el resultado que produce, una cosecha de justicia, acciones de gracias para Dios. La abundancia, la generosidad, cuando uno da con ese corazón, lo que produce son buenos frutos, produce gloria para Dios. Porque otras personas, que es justamente esa cosecha de justicia, son las personas que alcanzan a conocer a Jesucristo por lo que nosotros damos. No seamos cortos de vista, ni tampoco escuchemos, como dije el viernes, tantos opinólogos, tantas personas que opinan, que hablan, que dicen de qué hay que hacer con esto, qué hay que hacer con aquello, si corresponde, si no corresponde. Mire, los macedonios no estaban pensando en todo eso. Ellos estaban pensando en que querían ser parte de la ofrenda para los santos en Jerusalén. Era para los apóstoles, para los discípulos de Jesús que estaban en Jerusalén lo que ellos estaban enviando. No estaban obteniendo a cambio una cosa, no estaban yendo al bufete a comprar algo o recibiendo a cambio un libro. No, ellos estaban dando para las personas, los siervos de Dios que estaban en Jerusalén. Mire, que ellos no tenían un corazón egoísta. Y Pablo estaba exhortando a la iglesia de Corinto a tener el mismo corazón. Porque así también dice, ellos muestran el amor que tenían por Dios y por la obra y la gratitud por aquellos que habían sido parte de que llegara el Evangelio a Corinto. Dice, eso muestra su amor, es una prueba de su amor.
al dar para la obra de Dios y dar para los que sirven al Señor. Así que le animo, mire, tome su ofrenda, tome su diezmo, tenga gratitud. Como leí también en la semana anterior, en Gálatas 6 dice, el que recibe instrucción en la palabra de Dios comparta todo lo bueno con quien le enseña. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Así que comparta todo lo bueno que usted recibe de parte de Dios. Compártalo con otros. Sea parte de que la predicación del Evangelio sea una realidad y no escuche a los opinólogos. Lea la palabra de Dios, como le dije el viernes, la palabra de Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo la vida de mis hermanos que apartan su diezmo, su ofrenda y su ofrenda misionera también para ti. Señor, que tienen un corazón generoso, un corazón dispuesto para dar. Señor, que son parte de tu obra en el comedor, en la enseñanza de tu palabra, en el instituto bíblico, en la escuela bíblica, en toda actividad, Señor, de oración. Padre, ellos son parte activa en dar palabra de aliento, en sembrar el Evangelio, Señor, para que lo que damos dé fruto en justicia. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, oro por ellos y los bendigo y te doy gracias por cada una de sus vidas, porque te reconocen a ti en primer lugar y porque son parte de la iglesia Manuel. Gracias por ellos, Señor, porque son columnas de tu iglesia y hacen que, Señor, la iglesia siga en pie. Señor, la iglesia Manuel cumpla el propósito por el cual tú la has plantado en ese lugar y podamos juntos seguir sembrando palabra de vida a aquellos que no te conocen. Gracias, Padre, por permitirnos que trabajemos como un cuerpo y juntos sostengamos tu obra. Les bendigo, bendice lo que queda en sus manos, sana sus cuerpos y quita toda dolencia. También oramos, Señor, por aquellos que están en dificultad, aquellos que han pasado momentos difíciles, aquellos que han perdido un ser querido. Señor, consuela sus corazones. Consuela el corazón de los creyentes que han perdido los pastores, Señor, de su iglesia. Consuela sus corazones y fortalece la iglesia y pon la persona adecuada, Señor, para continuar con esa obra. Oramos por la familia de los pastores, Señor. Tantos hombres y mujeres, Señor, que han partido de tu presencia, algunos creyentes y otros, Señor, rechazando el Evangelio aún en el momento de la muerte. Señor, pero ten compasión de las familias para que ellos puedan volverse a ti y esas experiencias les hagan tener temor de Dios en sus corazones, Señor, y arrepentirse de sus pecados a aquellos que no te conocen. Y aquellos que te conocen, Señor, puedan fortalecerse en la fe, sabiendo que un día se reencontrarán con sus seres queridos cuando tú los vengas a buscar. Gracias, Padre. Juntos oramos por esas vidas que están en dificultad. Oramos por los que están internados, Señor, y hermanos que están internados en los hospitales en terapia intensiva. Están con oxígeno, están pasando momentos difíciles. Señor, físicamente oramos por ellos en el nombre poderoso de Jesús. Tú los conoces a cada uno de ellos, Padre. Oramos por los que están en su casa, nuestros hermanos que son mayores de edad, que tienen, Señor, problemas respiratorios o diferentes tipos de problemas de presión arterial, Señor, que tienen diabetes. Señor, oramos para que ellos puedan preservar su vida física, que se puedan ser prudentes, Señor, y guárdalos para gloria de tu nombre, Señor, en sanidad, porque por tus llagas hemos sido sanados. Oramos por todos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Y amén. Mire, le digo como le dije el viernes, si usted tiene la oportunidad, se registró y lo convocan para vacunarse, vacúnese. La vacuna en diferentes partes del mundo, los países del primer mundo principalmente, ¿no? En Europa, en América del Norte, que han vacunado a la mayoría de sus poblaciones, la inmunidad avanzó y la contagiosidad descendió. Ellos ya están más libres, están en la calle sin la obligación de usar barbijo en el aire libre. Las actividades se van retomando progresivamente. Así que si deseamos, queremos la presencialidad de la iglesia y en diferentes áreas de nuestra vida, como familia, juntarnos como familia, con amigos, bueno, seamos respetuosos de las reglas que son necesarias, de los protocolos que son necesarios cumplir. Guarde distancia, use el barbijo. Si le llega la oportunidad, vacúnese. Quite todo prejuicio. Mire, usted tiene que ser extremista, pero no en el tema de la vacuna, sino en la palabra de Dios. En cumplir la palabra de Dios. Si quiere ser extremo, sea extremo en cumplir la palabra de Dios. Que eso le va a dar vida y vida en abundancia. Porque Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que le animo, manténgase firme en la fe, constante, creciendo siempre, sabiendo de que nuestro trabajo en el Señor no es en vano y que Dios nos guardará y nos preservará. Y el día que iremos a su presencia, el Señor es porque Él nos llamó. Si no, no vamos a ir.
con vacuna o sin vacuna. Vamos cuando el Señor nos llama. Amén, vamos a alabar a Dios con todo nuestro ser. Vamos. Rodearás mi camino, intimidarás al enemigo, mandarás un ejército y por fe, oigo que marcha, tú me librarás de todo mal, tú me defiendes, eres siempre fiel, confío en tu nombre. Aleluya, tú me librarás, haces lo imposible disponible para mí. Eres inmovible, suficiente para mí. Amén. Sí, Señor. Fuerzas das a los débiles, desvanecerás a la oscuridad en Jesús. Prometido está, libre soy, libre en su nombre. Tú me librarás de todo mal, tú me defiendes, eres siempre fiel, confío en tu nombre. Aleluya, tú me librarás, haces lo imposible disponible para mí. Eres inmovible, suficiente para mí. Haces lo imposible, créelo con todo su ser. Eres inmovible. Eres inmovible, suficiente para mí. No hay nadie como tú, Señor. Te alabamos, exáltele con todo su ser. Tú estás en este lugar, te exaltamos. Tu nombre es poder, me hace vencer, es suficiente para mí. Tu gracia me da total libertad, es suficiente para mí. Tu nombre es poder, me hace vencer, es suficiente para mí. Tu gracia me da total libertad, es suficiente para mí. Haces lo imposible disponible para mí. Inmovible, suficiente, tu nombre es poder, me hace vencer, es suficiente para mí. Tu gracia me da total libertad, es suficiente para mí. Tu nombre es poder, me hace vencer, es suficiente para mí. Tu gracia me da total libertad, es suficiente para mí. Amén. Sí, Señor. Muy bien, vamos a compartir la palabra del Señor y vamos a hacer una oración en primer lugar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde, rogamos que el poder de tu presencia esté ministrando, Señor, sobre cada vida, esté hablando a cada corazón, que tu palabra no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito por el cual tú la envías. Señor, bendigo a mis hermanos que están escuchando en sus hogares, sus familias, o bendigo sus hogares y bendigo sus familias, sus finanzas, Señor, su entorno familiar. Señor, la fe en ti crezca en sus corazones y se afirme en cada día.
En el nombre de Jesús ponemos todo en tus manos y rechazamos el poder del diabólico, la opresión satánica, las distracciones y toda perturbación en los aires. Señor, lo cancelamos en el nombre de Jesús y proclamamos que tú tienes el gobierno y el dominio en este momento sobre cada vida, sobre cada hogar, para que tu palabra fluya y cumpla el propósito para el cual tú la envías. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos mencionando en primer lugar, estamos tristes y conmovidos obviamente por todo lo que pasa en Israel y en Palestina, tanto por los israelitas como por los palestinos. La situación de conflicto, de guerra, de personas que son de los grupos terroristas que atacan a Israel, pero generan muertes tanto de un lado como del otro. Porque los terroristas se unen con la población civil para escabullirse y para que no ser atacados. Y cuando eso ocurre, generalmente también hay víctimas civiles en esos ataques. Así que estamos tristes por esa situación, pero como mencioné el viernes, las cosas van a ir agravándose progresivamente porque eso muestra el cumplimiento de la palabra profética de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo Jesús. Lo que Él dice, lo que Él dijo y lo que dice la palabra de Dios se cumplirá, no tenga ninguna duda, que así va a ser. Entonces, nos entristece lo que está pasando, pero nos anticipa de que todo lo que está ocurriendo es justamente lo previo a la manifestación del anticristo en esa región de la Media Luna Fértil, la región del Medio Oriente, en la región de Palestina. El anticristo va a venir a traer paz a esa región. Mire, estaban los árabes y los judíos, jóvenes de ambos lugares, orando y trabajando por la paz, pidiendo por la paz en la región, en Jerusalén. Así que todo esto es un desarrollo progresivo hacia el cumplimiento profético de la palabra de Dios. Ante esta evidencia, lo que nosotros tenemos que hacer es afirmar nuestro corazón, en esperar con paciencia, porque lo que Dios prometió no va a tardar. Lo que Él dijo se va a cumplir. Por eso, leyendo en Hebreos, la exhortación de la perseverancia, como el viernes también mencioné, dice en Hebreos capítulo 10, versículo 35, así que no pierdan la confianza, porque ésta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que, después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco, el que ha de venir vendrá y no tardará. Dice en Habacuc, también en el capítulo 2, en el versículo 3, pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin duda vendrá, sin falta vendrá. No hay ninguna duda que vendrá, espera el cumplimiento de la palabra de Dios con paciencia, porque no tardará. Pero dice también en el versículo 4, y es importante leerlo, dice, el insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por la fe. Así que el insolente se rebela contra Dios, no tiene paciencia de esperar, quiere las cosas inmediatamente, quiere que Dios actúe inmediatamente y como Dios conoce los corazones y además prueba los corazones, Dios demora, pero no demora porque quiere dañarle, sino porque Dios prueba su corazón y además Dios espera que las personas se arrepientan. La paciencia de Dios es para arrepentimiento, pero el insolente no puede soportar ni puede esperar eso. En cambio dice, el justo vive por la fe, espera con paciencia, porque sabe que lo que dice la palabra se cumplirá. Eso está en Mateo 24:35, lo mencioné 2 veces ya. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En los primeros capítulos de Mateo, en el Sermón del Monte, Jesús dijo, no va a pasar el tiempo y no se va a dejar de cumplir la ley. Ni una jota ni una tilde de la ley van a pasar sin que se cumplan. Así que todo lo que está escrito se va a cumplir. Todo lo que la palabra de Dios dice se va a cumplir. Entonces, el creyente tiene que esperar con paciencia el cumplimiento de la palabra de Dios. Tiene que poner su corazón en esperar lo que Dios ha prometido y el cumplimiento de eso que Dios ha prometido. Dice en el Salmo 40, en el versículo 1, pacientemente esperé a Jehová. El salmista
David, en este caso, tenía experiencias de ser perseguido, de estar en peligro de muerte. Él siendo una persona, digamos, justa en el sentido que no era un traidor. Cuando Saúl le encomendó después de matar a Goliat, que se hiciera cargo del ejército y que saliera a las batallas de Israel, y siempre volvía vencedor. Y todo el mundo lo reconocía, las mujeres, los hombres del pueblo, cuando él llegaba cantaban, ¿no? Saúl mató a los 1000 y David a los 10.000. Y eso generó en el corazón de Saúl celo y envidia hacia David, y comenzó a perseguirlo. De hecho, era el yerno David de Saúl, porque se casó con una de las hijas de Saúl. Saúl, pensando ponerle tropiezo, hacer todo lo posible para matarlo a David, le puso desafíos por delante que él creía que eran imposibles, pero David los sorteó todos, esos desafíos. Se casó con la hija de Saúl, era su yerno, sin embargo, Saúl lo quería matar. Era amigo íntimo, tenía una amistad del alma, del corazón con el hijo de Saúl. Tenían una amistad estrecha con el hijo de Saúl, con Jonatán. Eran amigos del alma. Sin embargo, Saúl lo quería matar y estuvo dispuesto a tirar una lanza contra su hijo, porque él entendió que lo estaba cubriendo David. Y David dice, pacientemente esperé a Jehová. Dice la palabra, se inclinó a mí y escuchó mi clamor. No solamente tenemos que esperar pacientemente en Dios porque Dios cumple su palabra y sus promesas, sino que cuando nosotros clamamos a Dios y esperamos pacientemente, Dios se inclina hacia nosotros para favorecernos, para extender su gracia y su misericordia hacia nuestras vidas. Se escucha nuestro clamor y nos ayuda. Dice, se inclinó a mí y escuchó mi clamor, me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre la roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Así que cuando uno espera pacientemente en Dios es recompensado. Cuando uno clama a Dios, cuando uno reposa delante de Dios, aún en las circunstancias tan difíciles. Mire, vivimos situaciones difíciles en Argentina y en el mundo. Hay parte del mundo que está saliendo de esta circunstancia. Argentina estamos en ese proceso de atravesar esta segunda ola. En el mundo hubo una tercera ola también. Pero a causa de las vacunas y a causa de que las personas en estos países del primer mundo cumplieron con los requisitos, los gobiernos manejaron de las cosas de una manera que permitió que algunas cosas, los periodos de cuarentena fueran cortos, entonces las personas estaban más dispuestas a cumplir con todos esos requisitos, además viendo que la situación era difícil, dio resultados. Bueno, nosotros estamos transitando eso, así que la situación claro que es difícil. ¿Cuántos negocios, cuántas pymes, cuántas familias han sido quebradas económicamente? Estos negocios se han cerrado. No son situaciones fáciles ni tampoco son situaciones simples. Pero aquel que busca a Dios en medio de esta circunstancia, aquel que clama a Dios, aquel que pone su confianza en Dios, Dios promete responder. El problema del hombre no es la economía. El problema del creyente a veces, y hablo de lo que pensando en lo anterior que mencioné de Corintios, de capítulo 8, ¿no? De la iglesia de Macedonia, el problema de muchos creyentes o que dicen ser creyentes es su rebeldía a la palabra de Dios, es su resistencia a la palabra de Dios. No fluye la palabra de Dios en ello. Y en el mundo eso es así, es normal porque el mundo no desconoce a Dios. Pero cuando un creyente, como David dice, pacientemente esperé a Jehová, y él escuchó mi clamor, se inclinó hacia mí, me sacó. Dios se inclina a ti en tu necesidad. Dios es el que se acerca, se hace uno como tú y yo. Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo, se hizo uno como nosotros, se inclinó, se rebajó a sí mismo para hacerse un hombre, hacerse uno como nosotros y rescatarnos de la muerte, de la condenación, del lodo cenagoso, donde estábamos empantanados, que no podíamos salir por causa del pecado. Él se hizo uno como nosotros. Mire, si no es tremenda la palabra de Dios, no es maravillosa la obra de Dios,
¿Cómo no se va a cumplir y cómo se cumple la palabra del Señor? Él se inclinó, David profetizando y anticipando lo que Dios iba a hacer, de hacerse hacerse como nosotros, rebajarse, hacerse un ser humano, como dice la palabra en Filipenses. Se hizo menos, se hizo como nosotros, para sacarnos, para librarnos, para sacarnos de la muerte y la condenación en que estábamos. Dios escuchó el clamor. Vemos eso, por ejemplo, también en el libro del Éxodo, cuando los israelitas eran esclavos en Egipto. La palabra de Dios dice que Dios se acordó de ellos, escuchó el clamor que subía delante de su presencia de parte de los israelitas, que clamaban por la esclavitud, clamaban por la circunstancia en que ellos estaban viviendo, una situación tremenda de esclavitud, de presión permanente, de muerte, que ellos estaban viviendo en Egipto. Y dice la palabra, Dios se acordó de ellos. Escuchó el clamor y se acordó de ellos. Dios se acuerda de ti. Dios se acordó de ti. Pero se sigue acordando de ti. Cuando tú clamas a Él, Dios escucha tu clamor. Lo que tú tienes que hacer es, como David, pacientemente esperé a Jehová. Él escuchó mi clamor, puse toda mi esperanza en Él. Él se inclinó a mí porque escuchó mi clamor y me sacó de la condición en que estaba. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Cuántos de ustedes pueden decir verdaderamente, cuando yo estaba en la última de mi vida, estaba tocando fondo, clamé al Señor y Dios se manifestó a mi vida y me salvó, me sanó, me libertó? ¿Cuántos de ustedes pueden decirlo? Yo sé que son muchos los que pueden decirlo. Miles y millones de personas en el mundo pueden decir eso. Personas que quizás hoy ya han partido a la presencia de Dios, pero en su momento han testificado que estaban en lo último de su vida, en la circunstancia más extrema de su vida, esperaban morir y clamaron a Dios y Dios se reveló a sus corazones y los salvó. Algunos en una cárcel, otros en la calle, perdidos, drogados, borrachos, tirados por el piso, envueltos en su vómito, en la inmundicia, por causa del pecado. Dios los escuchó su clamor, se inclinó a ellos y los levantó. Los sacó de la condición en que se encontraban. ¿Cómo no vamos a tener gratitud? Dice además, me plantó sobre una roca, puso mis pies sobre una roca, me plantó en terreno firme. Antes estaba en un terreno movedizo, en tierra movediza. Se hundí, ahora estoy en tierra firme. Estoy seguro, estoy sobre una roca. Puso en mis labios un cántico nuevo. Antes me quejaba, quizá usted se quejaba todo el tiempo. Pero cuando conoció al Señor, Él puso un cántico nuevo. Si usted quizás, habiendo conocido a Dios y habiendo recibido esa transformación, esa certeza, esa seguridad de que sus pies están firmes, de que hay un cántico nuevo en su boca, pero con el tiempo se habituó, fue familiarizándose con las cosas de Dios y ahora se está quejando de vuelta, cambie su vocabulario. No se queje si es un creyente, dele gloria a Dios, dele gracias a Dios. Las circunstancias adversas van a pasar en nuestra vida. Son situaciones peligrosas y las vamos a pasar. David las pasaba permanentemente, pero él dice, yo esperé pacientemente al Señor. Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Puso un cántico nuevo. Me sacó de la condición en que estaba y me puso en tierra firme. Antes estaba en tierra movediza. El mundo, el impío, vive en tierra movediza. El impío vive con expectativas de cosas malas. Se hunde permanentemente. Pero si busca a Dios y clama al Señor, le busca a Dios de todo corazón, reconoce a Jesucristo, que es aquel que se inclinó, que vino hacia nosotros para sacarnos de esa condición. Si usted no tiene a Cristo y hace eso, va a poder decir como el salmista David, se inclinó a mí, escuchó mi clamor. Me sacó de la tierra movediza, del lodo cenagoso, me sacó del pozo y me puso en un lugar firme, en un lugar sólido y me dio un cántico nuevo. Me puso paz en mi corazón. Mire, la certeza, la seguridad que el creyente tiene es esa. No importa lo que pasa a nuestro alrededor, Él sigue siendo nuestro Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Así que le animo, en primer lugar, espere con paciencia. Él te escucha. Espérale con paciencia, porque Él te escucha. En segundo lugar, búsquelo con todo su ser, con todo su corazón. Si usted comprendió lo primero que mencioné, de esperarlo con paciencia porque Él le escucha, Él se inclina
y lo saca. Ya lo hizo la obra en la cruz del Calvario, ya se inclinó, Dios ya descendió para sacarte y ahora espera en ti o depende de ti el tomar con confianza, con fe la obra de Jesucristo para tu vida. Si tú has comprendido eso, clama a Dios con todo tu corazón, búscalo con todo tu ser. Dice el Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Tengo sed de Dios, del Dios vivo. Eso dice el salmista también, que no es David en este caso, pero habla de un corazón que gime, que clama, porque el ciervo brama. Dicen que el ciervo, cuando está bramando por las aguas, su clamor, su grito, el sonido que realiza buscando el agua es tan fuerte que se escucha por muchos kilómetros alrededor. El ciervo brama, grita por las corrientes de las aguas. Tiene sed y entonces busca el agua. Nosotros tenemos sed de Dios. El salmista toma esa figura del ciervo y así dice que tenemos que clamar nosotros, que tenemos que bramar nosotros. Como el ciervo que clama por las corrientes de las aguas, así nosotros tenemos que clamar por la presencia de Dios. Jeremías en capítulo 20, él se encontraba frustrado por todas las circunstancias que estaba viviendo. El profeta Jeremías, un hombre llamado por Dios. Dios le dijo, antes que nacieras te conocí y te di por profeta a las naciones. Ese hombre, apartado por Dios de adolescente, estaba frustrado porque las personas no escuchaban su mensaje. Al contrario, se volvían sus enemigos. Sus amigos eran sus enemigos ahora. Esa frustración lo llevó a decir, no voy a hablar más. No voy a predicar más. No voy a hablar más de Dios. Sin embargo, dice, había un fuego en mi interior que cala hasta los huesos y cuanto más decía no voy a hablar más tenía que hablar. Porque no podía callarme la boca, porque la presencia, el fuego de Dios está en mí, fluye dentro mío. Así que Jeremías, en esa condición, lo que estaba haciendo era clamar a Dios. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. No importa lo que ellos hagan, Dios está conmigo como un poderoso gigante y ellos serán avergonzados. Dios me va a librar de esa situación. Jeremías estaba clamando como el siervo delante de Dios, expresando su angustia y su frustración, pero buscando a Dios. Así tenemos que hacer nosotros. Daniel en el capítulo 9. Cuando él va a orar, dice, me puse a orar a Dios y comenzó a confesar los pecados. Comenzó a clamar delante de Dios, a confesar los pecados y a declarar que cuando él leyó lo que decía la palabra de Dios, el cumplimiento de la palabra de Dios, dicho por el profeta Jeremías, entonces comenzó a orar y a clamar delante de Dios, a confesar los pecados, con angustia, con un corazón quebrantado. Y tanto es así que la palabra de Dios dice que vino un ángel y le dijo, Daniel, varón muy amado, desde el momento que comenzaste a orar y dispusiste tu corazón para hacer la voluntad de Dios, yo he sido enviado porque tu oración fue escuchada. Dios escucha tu oración y ten con seguridad que si tú le buscas con todo corazón, todo tu corazón, Dios va a responder. Dios va a intervenir. Jesús, su vida, la vida de Jesús, fue una vida rendida, consagrada completamente a Dios. En el Salmo 40 dice, por eso dije, aquí me tienes, como el libro de la ley dice de mí, me agrada, oh Dios, hacer tu voluntad, tu ley la llevo dentro de mí. Eso después lo menciona en Hebreos, este mismo pasaje de los Salmos. Lo menciona en Hebreos diciendo que Jesús, ese era su corazón, el hacer su voluntad, el cumplir el propósito de Dios. Ofrendas y sacrificio no quisiste, por eso viene yo, Señor, a hacer tu voluntad. Yo me entrego como un holocausto a ti. El deseo de Jesús era hacer la voluntad del Padre. En Getsemaní, Jesús estaba clamando, estaba gritando delante de Dios, estaba bramando como el siervo por la presencia de Dios, porque él sabía que iba a enfrentar un momento difícil, la muerte en la cruz, cargar los pecados de la humanidad. En un instante ser separado de Dios por la muerte que nosotros merecemos recibir. Pero no la muerte física, la muerte eterna. La muerte eterna significa la separación del hombre de Dios. El hombre se separa de Dios y vive en completa oscuridad, en castigo eterno. Y Jesús sabía que en un instante eso iba a pasar, porque Él estaba cargando el pecado de la humanidad. Y no quería pasar eso, porque su comunión con el Padre era perfecta. Jamás había
experimentado semejante cosa, pero ahora lo iba a experimentar por amor a nosotros. Lo iba a experimentar para darnos salvación, porque Él escuchó el clamor y se inclinó a nosotros. Así que sabe claramente Jesús lo que es clamar delante de Dios. Entonces nosotros debemos buscarlo con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Pablo y Silas en Filipos, en la cárcel. Y allí en la cárcel ellos cantaban himnos a Dios. Estaban en sus corazones alabando y adorando a Dios, clamando a Dios a través de esas canciones que hacían, y la presencia de Dios llegó, la tierra tembló, las puertas de la cárcel se abrió y esa noche se convirtió el carcelero con toda su familia. Él les curó las heridas, los llevó de vuelta a la cárcel después y a la mañana le dieron la libertad. Salieron de la ciudad libres. Así que búscale de todo tu corazón, clama a Dios, pacientemente espera en Dios, pero búscale con todo tu corazón, con todo tu ser. No tengas dudas que así como tú le buscas, como si tú le buscas como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así Dios va a responder rápidamente a tu clamor, a tu corazón. Porque eso dice el salmista, ¿no? Tenía sed de Dios, del Dios vivo. Ese era el clamor de él. Entonces más adelante dice, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Seguramente este salmista tampoco estaba pasando circunstancias muy agradables en su vida. Quizás estaba pasando justamente circunstancias adversas, de persecución, de angustia, de necesidad. Vaya a saber las cosas que estaría pasando el salmista. Dice, me desahogo en llanto en la presencia de Dios, pero no voy a inquietarme. Todavía voy a esperar en Dios. Todavía no pondré en Dios mi esperanza. No me voy a angustiar, porque Él es mi Salvador, Él es mi Dios. Así que ese tiene que ser tu corazón, esa tiene que ser la dirección de tu vida. Aún en las circunstancias más difíciles. En la vida, como dicen generalmente, hay una de cal y una de arena. Hay veces que las cosas son buenas, son lindas, nos va bien, y otras veces las circunstancias son negativas, no nos va bien, tenemos adversidades, enfrentamos desafíos, frustraciones, angustias, pero en todas ellas podemos aprender. Podemos capitalizar esas experiencias para beneficio de nuestras vidas, para crecer, para madurar, para formar nuestro carácter. Todas esas circunstancias que vienen sobre nosotros nos llevan a buscarlo con todo nuestro corazón. Si esa es la situación, no tengas dudas que Dios va a responder. Dios va a venir. Con paciencia espérale, porque no tardará. El que ha de venir vendrá. Aunque parezca que demora, pero la visión se está cumpliendo. Lo que está pasando en el mundo se está desarrollando conforme a lo que la palabra de Dios revela proféticamente. Y la visión se va a cumplir, se está desarrollando, y en el momento oportuno Él va a venir. No va a tardar, no va a llegar tarde. Tampoco va a llegar temprano, va a llegar en el momento oportuno. Como dice la palabra, aún del nacimiento de Jesús, en el tiempo oportuno, en el tiempo de Dios, Jesús nació de mujer, conforme a la profecía. Así que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Si usted espera con paciencia, Él le escucha. Si usted clama a Dios de todo su corazón, Él viene a su auxilio, Él viene a ayudarle, porque Él es su Salvador y Él es su Dios. Espérele, aunque tenga que desahogarse en llanto, aunque tenga que derramar su corazón y lamentarse delante de Dios por las circunstancias que vive, que ese lamento y ese desahogarse delante de Dios sea dejar todas sus cargas a sus pies, pero también cuando usted salga de allí saldrá fortalecido, no va a salir inquieto. No va a salir perturbado, va a salir bendecido, fortalecido, porque Él le va a sacar, Él le va a mostrar que Él escucha su clamor. Amén. Experiméntelo y va a ver qué bueno, qué delicioso es estar en la presencia de Dios y experimentar estas cosas. En tercer lugar, tenga por seguro que Dios le va a sorprender. A los creyentes, pero también va a sorprender al mundo. En segunda de Pedro, que leímos el viernes, en el capítulo 3, dice que en estos tiempos habrá burladores. Estaba leyendo unos comentarios a raíz de ese accidente que hubo en Escobar, si no me equivoco, de un joven que venía circulando con un auto importado de alta gama, alta velocidad, y chocó contra un guarrail, creo,
y sus amigos que estaban con él fallecieron. Y a raíz de eso había muchos comentarios de las personas en esa noticia. Y algunos comentarios de creyentes, ¿no? Que estaban hablando de la situación del mundo, de la maldad, y que el Señor vendría. Y había burladores. Dice uno, dice, yo siempre escuché lo mismo. Hace años que escuché a mis padres decir que Cristo viene, pero hasta ahora todo sigue igual. Me hizo acordar de lo que dice el apóstol Pedro. Aquí dice, queridos hermanos, es ya la segunda carta que les escribo. En las dos he procurado refrescarles la memoria para que, con una mente íntegra, recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Ante todo deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona que, siguiendo sus malos deseos, se mofará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Pero intencionalmente olvidan que desde los tiempos antiguos por la palabra de Dios existía el cielo y la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Así que lo primero que dice el apóstol Pedro aquí en esta carta, en este capítulo 3, es que habrá gente burladora, gente que se mofará de las cosas de Dios. Así como hay creyentes que hacían ese comentarios en ese artículo en particular, pero también en muchas otras situaciones. En este conflicto que hay en Medio Oriente seguramente hay muchos comentarios de creyentes que ponen cosas en las noticias, pero hay otra gente que se mofa, se ríe. Se ríe de Dios, se ríe de la palabra de Dios, se ríe de los creyentes. Bueno, dice, en los últimos días habrá gente burladora, gente que se mofará, que dirá, ¿cuándo va a venir? ¿Cuánto hace que dicen que Cristo viene y no viene nunca? Bueno, ponga la firma que nos va a sorprender y a esas personas también los va a sorprender. Algunos los sorprenderá gratamente, que es su pueblo que espera su venida, pero para el mundo será una sorpresa por el juicio que vendrá, el dolor y la angustia que vendrá sobre la tierra de aquellos que le rechazaron, de aquellos que se burlaron. Así que tenga por seguro que sorprenderá, no sorprenderá a nosotros y sorprenderá al mundo. Ellos no solamente se burlan, sino que involuntariamente ignoran. Ignoran lo que dice la palabra de Dios. Inclusive la ciencia reconoce cosas que la palabra de Dios ya hace años, miles de años que dice. Lo que dice el apóstol Pedro lo está diciendo hace 2000, un poco más de 2000 años, pero él, inspirado por el Espíritu Santo, dice la obra creadora de Dios, que la ciencia en este último siglo dice que cómo fue la cosa, dice que todo surgió del agua. Bueno, aquí dice la palabra que en los tiempos antiguos por la palabra de Dios existía el cielo y la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Por la palabra y el agua el mundo fue también destruido. Y habla de Génesis en el tiempo de Noé. Así que lo que dice la ciencia ahora es lo que dice la palabra de Dios, pero los burlones, aquellos que rechazan a Dios, lo ignoran voluntariamente. No es que no lo saben, lo ignoran voluntariamente. Si uno lee, mencionando otra vez a Romanos capítulo 1, versículo 17 en adelante, dice que las obras de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por las cosas hechas. La creación cuenta la gloria de Dios. El hombre no tiene excusa para decir Dios no existe. No creo en Dios. ¿Dónde está Dios? Las obras de Dios están evidentes. La creación, el mundo, la creación, la naturaleza, el ser humano mismo, las estrellas que los hombres miran y buscan consultar a las estrellas para conocer qué le depara el futuro. Esas estrellas las creó Dios. Dios dice, yo las conozco a todas, a la Osa Mayor, al Orión, a las Pléyades. Yo les puse el nombre, la conozco una por una. Pero el hombre intencionalmente no busca a Dios. El hombre busca alejarse de Dios, establecer su propio camino, como mencionaba el domingo pasado, su propia obra lejos de Dios. Pero sin embargo, este pasaje dice que el mundo lo hace voluntariamente, intencionalmente. Dejan de relacionarse con Dios y de conocer a Dios y de buscar a Dios. Intencionalmente. Se burlan, intencionalmente olvidan. Pero dice, y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra serán guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y para la destrucción de los impíos. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda el cumplimiento de su promesa, según entienden algunos, la tardanza. Más bien,
Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pero el día del Señor vendrá como el ladrón en la noche. Tenga por seguro que el día del Señor vendrá. No tardará. Él espere con paciencia porque lo que Dios promete va a cumplir. Ya la destrucción inclusive menciona, dice la palabra, que Dios va a hacer cielo nuevo y tierra nueva. ¿Qué va a hacer con esta tierra y con este cielo que conocemos? Va a ser destruido. ¿Cómo va a ser destruido? Mediante el fuego, dice. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida de Dios? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como lo escribió también nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que Dios le dio. Así que Pedro reconocía a Pablo también y dice, interesante, que él dice que esto que vemos nosotros y que conocemos nosotros y que vemos con nuestros ojos va a ser destruido por el fuego. Dios destruyó con agua en los tiempos de Noé. Ahora va a destruir con fuego todo lo creado, lo va a purificar, va a quitar el fuego porque el fuego lo consume todo. Y va a ser una nueva creación, un cielo nuevo y una tierra nueva para aquellos que esperan con paciencia, para aquellos que saben que Dios los escucha y que se inclina a ellos, que se inclinó también a ellos. No solamente se inclina en el clamor del momento que una persona está pasando y se inclina para levantarle, sino que Dios ya se inclinó en principio, en primer momento, cuando salió a buscar al hombre para salvarle, cuando se hizo hombre en la persona de Jesucristo para pagar el precio de nuestra libertad. Dios ya lo hizo y lo sigue haciendo. Cuando uno clama al Señor, Él se inclina porque escucha el clamor y te saca de la condición en que estabas. Dios también nos dice la palabra entonces que el creyente en ese día va a estar firme. ¿Por qué? Porque le busca de todo corazón, le busca con todo su ser, como hicieron los profetas, como hicieron los antiguos, como hicieron muchos hombres en el tiempo de Jesús y en el tiempo de la era cristiana. Los apóstoles buscaron a Dios con todo su corazón y Dios intervino y Dios escuchó su clamor y en la angustia ellos esperaron en Dios. Y aún frente a la muerte, ellos siguieron esperando en Dios. El apóstol Pablo, sabiendo que iba a ser entregado en sacrificio, que lo iban a matar, él dijo, peleé la buena batalla, corrí la carrera, ahora me espera la corona de vida. Aún en el momento instante a la muerte, él seguía esperando en Dios, clamando a Dios y amándole y confiando en Él con todo su corazón, porque sabía que se iba a encontrar con el Señor. Pedro en esta misma carta, él dice que Dios le reveló. Dice, porque sé que dentro de poco tiempo tendré que abandonarlo, el cuerpo. ¿No? Dice, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. Así que él sabía que iba a ir a la presencia de Dios. Estaba escribiendo una carta con el conocimiento pleno de que él iba a morir. Y murió de una forma cruenta. A todos ellos los mataron. A Pedro lo mataron, igual que a Pablo. Y a todo el resto de los apóstoles, salvo a Juan, que murió de viejo en la isla de Patmos, desterrado, donde él tuvo la revelación del Apocalipsis, que es lo que tenemos en la palabra de Dios, el último libro de la Biblia. Así que ellos se enfrentaron a circunstancias angustiantes también, difíciles, a la muerte misma, y clamaron a Dios, esperaron con paciencia y tenían por seguro que el Señor iba a venir, que el Señor iba a llegar, que Él iba a venir a buscar a su pueblo. En ese momento ellos fueron a la presencia de Dios, pero dejaron un legado, dejaron la palabra revelada para nosotros de que el día del Señor viene, que la palabra de Dios se va a cumplir, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo Jesús. Y eso es lo que va a ocurrir. Estamos en ese proceso. Como dice Habacuc, aunque la visión tardara, espérala, porque vendrá, no tardará. En el tiempo oportuno se va a cumplir. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada uno de mis hermanos y amigos que están escuchando este mensaje, para que puedan, Señor, tener en sus corazones revelación de tu palabra y puedan esperar con paciencia, porque tu palabra se cumple. No importa
las circunstancias del mundo, el cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Lo que tu palabra revela se cumplirá. Y lo estamos viendo cumplirse proféticamente en este tiempo. Estamos viendo cómo avanza, Señor, la visión de tu palabra en su cumplimiento, que no tarda, sino que en el tiempo oportuno las cosas van ocurriendo. En el día oportuno, en el tiempo oportuno, tú vendrás a buscarnos. Sorprenderás a la iglesia, pero también sorprenderás al mundo. A la iglesia para llevarla a tu presencia, a descansar de sus obras y a vivir contigo por la eternidad. Y al mundo para la ira, por el juicio, por la desobediencia y por la impiedad de los hombres. Padre, que cada día puedan, Señor, convertirse más y más personas a ti. Que nosotros como creyentes podamos tener como objetivo en nuestra vida predicar a Jesucristo, invertir en la predicación del Evangelio, financiar la predicación del Evangelio, sostener tu obra en todo sentido. Padre, porque tú has llamado hombres y mujeres para servirte. Que sea nuestro corazón como el corazón de los macedonios. Un corazón sensible a ti. Un corazón dispuesto a darlo todo. Un corazón que no tiene restricciones para ti, Señor. Porque tú no has tenido restricciones para nosotros. Nos has amado y nos has amado hasta el fin. Entregaste tu vida en la cruz del Calvario, estuviste dispuestos a soportar la situación más tremenda, la situación más extrema de sentir que en un instante tu vida fue separada del Padre, por amor a nosotros. Pero inmediatamente esa unión volvió a concretarse porque en ti no había pecado, era nuestro pecado el que cargabas. Pero cumpliste tu obra redentora y salvadora a favor de nuestra vida. Te inclinaste y oíste nuestro clamor. Nos sacaste del pozo de la muerte, de la desesperación y de la tierra movediza. Y nos pusiste en tierra firme, en una roca fuerte. Y pusiste un cántico nuevo en nuestra boca. Alabanzas al Dios de nuestra salvación. Por eso, Padre, ese sea el corazón de mis hermanos. Sabiendo que tú vienes pronto, puedan afirmarse en ti, en la confianza, en ti, Señor, porque tú vendrás, no tardarás. Tu palabra se cumplirá, tanto para el mundo como para nosotros. Tu promesa, Señor, de bendición, tu promesa de escucharnos, tu promesa de levantarnos, se cumplirá. Yo lo creo y lo proclamo y bendigo a mis hermanos en el nombre de Jesús. Cada uno de ellos, Señor, sea bendecido en sus hogares una vez más, para gloria y para honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Fortalezcase en el Señor. Manténgase firme. Espere en Él con paciencia. Diga como el salmista David, pacientemente esperé a Jehová y Él escuchó mi clamor. Se inclinó a mí. Él me levantó, me sacó de la condición en que estaba. Declárelo. Clamo, bramo, como el ciervo busca por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima.